Bueno, y damos inicio a toda la información del momento, porque tenemos noticias de que las fuerzas de seguridad del régimen en Venezuela habrían abatido a 51 personas en el mes de diciembre pasado. La ONG Control Ciudadano habría denunciado que todos esos perecimientos ocurrieron en manos de órganos de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, FAN. Sí, señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más de la información porque la ONG Control Ciudadano de Venezuela ha informado el jueves pasado que 51 ciudadanos han sido abatidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAM durante el pasado mes de diciembre. Este mes Control Ciudadano habría contabilizado 51 abatidos a manos de órganos de seguridad del Estado en operaciones que se habrían desarrollado en 11 entidades del país, y eso lo habría dejado claro la ONG Control Ciudadano en un medio de comunicación. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela hoy. Una del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, el candidato opositor Sergio Garrido se impuso sobre el oficialista Jorge Arreaza en la repetición de las elecciones regionales llevadas a cabo este domingo. Antes de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el resultado oficial, Arreaza anunció su derrota a través de Twitter. Histórica derrota para el régimen de Nicolás Maduro en Barinas, el bastión de los Chávez. Así como lo están escuchando, el opositor Sergio Garrido ganó las elecciones en un estado que desde el año 1998 estuvo gobernado por familiares directos del que fue el presidente de Venezuela desde 1999 hasta el año 2013, Hugo Chávez, convirtiéndolo así en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y que reafirmó su voluntad de cambio. Mientras tanto, en el comando de campaña de la oposición, el ahora gobernador electo Sergio Garrido y el resto de líderes opositores celebraron su anticipada victoria. El ex candidato Freddy Superlano, por quien se invalidaron las anteriores elecciones, fue el encargado de presentar al vencedor. Y hemos cometido errores, hemos tenido altos y hemos tenido bajos. Pero Barinas hoy le da un ejemplo al mundo entero sobre cómo nos podemos recuperar, cómo podemos colocarnos de pie y cómo podemos hacerlo en unidad. Estas son las noticias de Venezuela. Vamos con más del desarrollo de toda esta información porque el opositor venezolano Sergio Garrido arrebató al régimen de Nicolás Maduro la gobernación del estado de Barinas, una de Hugo Chávez, al ganar las elecciones regionales este domingo, las cuales se repitieron por orden del Tribunal Supremo, que responde a los intereses de la dictadura y que además anuló los resultados de los comicios del pasado 21 de noviembre, en los que ya el antichavismo habría vencido por un estrecho margen. Barinas querida, la información que recibimos de nuestras estructuras del PSUD indican que no hemos logrado el objetivo. Agradezco de corazón a nuestra heroica militancia. Seguiremos protegiendo al pueblo de Barinas desde todos los espacios, ha escrito Jorge Arreaza, candidato del régimen, en su cuenta de Twitter. Garrido, por su parte, inició su discurso de victoria con un reconocimiento. Quiero comenzar agradeciendo primero a estas instituciones que demostraron hoy paz, tranquilidad, como lo es las Fuerzas Armadas Nacionales, que se portaron a la altura institucionalmente. Con esta derrota, el oficialismo pierde el bastión chavista por excelencia, que pasa a manos del opositor por la Mesa de Unidad Democrática. Así pasan a ser 4 de las 23 gobernaciones del país las que no están en manos del gobierno de Maduro. Horas después, el CNE despejó cualquier incógnita al ratificar el holgado triunfo de Garrido con un 55.36% de los votos a su favor frente al 41.27% que obtuvo Arreaza, mientras el resto se los repartieron los opositores minoritarios. La gobernación de la cuna de Chávez, ya adjudicada al ministro de Comunicación del régimen Freddy Ñáñez, explicó que la oposición ganará con Barinas 4 de las 23 gobernaciones del país, mientras que el chavismo se queda con 19 y Caracas, que cuenta con un estatus especial. Garrido se enfrentó al ex canciller y ex yerno de Chávez en un estado que desde el año 1998 estuvo gobernado por militares directos del que fue el presidente de Venezuela desde 1999 hasta el año 2013, convirtiendo así a Barinas en un feudo que parecía intocable hasta hace poco más de un mes y medio y que hoy reafirmó su voluntad. Ya el pasado 21 de noviembre, el aspirante opositor Freddy Superlano ganó por un margen muy superior al obtenido hoy, menos del 1%, al candidato oficialista de entonces, quien buscaba la reelección, Argenis Chávez, hermano del difunto presidente Hugo Chávez, pero el Supremo alegó que el antichavismo se presentó en la contienda pese a estar inhabilitado. Tras la orden de repetición de los comicios
Dionisio Superlano anunció que su esposa Aurora Silva sería la candidata, pero el alto tribunal también anunció su inhabilitación, así como de la segunda opción, Julio César Reyes, por lo que finalmente fue escogido Garrido, quien habría resultado elegido como concejal en las elecciones locales. Agradecemos pues toda la atención que le han puesto a este proceso en Barinas, que va a ser histórico, que va a ser un proceso que va a marcar un punto de inflexión y que lo primero que lo va a caracterizar es la participación de las electoras y los electores. Es fácil predecir cuáles van a ser los discursos de la derecha, tanto nacional como internacional, que tratan de siempre dejar en entredicho la salud de la democracia venezolana y del excelente sistema electoral que tiene Venezuela. En el comando de la campaña del bloque antichavista en Barinas celebraban una anticipada victoria desde finales de la tarde, la cual se intensificó luego de que Arreaza reconociera la derrota, según pudo constatar un medio de comunicación. Los opositores también celebraron al grito que sí se pudo y con la entonación del himno nacional y del estado de Barinas. Hemos cometido errores, hemos tenido altos y bajos, pero Barinas hoy le da un ejemplo al mundo sobre cómo nos podemos recuperar, cómo podemos ponernos de pie y hacerlo en unidad, había expresado Superlano en una rueda de prensa. Garrido, por su parte, también celebró el triunfo del pueblo de Barinas y de la fuerza democrática de la oposición barinesa, quienes nacionales que se portaron a la altura, institucionalmente también al CNE, a la Junta Electoral Regional, que de igual manera se portaron institucionalmente, habría expresado Garrido. Mientras el gobernador electo celebraba la victoria, el comando de la campaña opositora se fue llenando de seguidores que llegaron a felicitarlo por su triunfo, igual que lo hacían decenas de ciudadanos que festejaron desde sus vehículos con toques de bocina, tal y como han dejado claro los medios de comunicación. Pero precisamente este triunfo de la oposición y el rápido reconocimiento del candidato Jorge Arreaza lo que demuestran es que en Venezuela hay una democracia que goza de muy buena salud, que tiene un sistema electoral envidiable, que ojalá tuvieran todos los países de América Latina, que lamentablemente... En las semanas previas a la repetición de las elecciones, las instituciones del Estado venezolano pusieron mayor atención a Barinas, enviar camiones cargados de combustible, un bien precisado en la región donde se pueden pasar hasta 2 días para repostar, y vehículos transportando agua. No lo tienen y ciertamente de parte del chavismo siempre la reacción es un poco más moderada porque la derecha y la ultraderecha, junto con toda esa mediática internacional, pues siempre juegan a desinformar, a tratar de distorsionar la realidad. La realidad es que se pierde un Estado con un valor simbólico, con un valor geoestratégico muy importante también, pero las cifras finales son que la revolución bolivariana y sus candidatos y candidatas lograron finalmente 19 estados del país y la alcaldía de Caracas, mientras que la oposición logró solamente la gobernación en 4 estados del país. Igualmente a la región llegó la Dirección Nacional del Partido Socialista Unida de Venezuela, científicas, penales y criminalísticas. Sin embargo, este parece no haber sido suficiente para que el chavismo mantuviera el estado de Barinas.